Buenas tardes, vamos a dar comienzo a las disertaciones de la tarde. Tenemos disertando junto a nosotros al ingeniero Facundo Ferrauti, es ingeniero egresado de la Universidad Nacional del Rosario, año 2005, está trabajando en el INTA Oliveros en manejo de cultivos, actualmente está haciendo su maestría en producción vegetal en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Facundo, adelante y muchísimas gracias. Disculpen, por favor, el tema de teléfonos, déjenlo en silencio o apagado para no cortar la presentación. Si no conocen la modalidad, Facundo va a tener 20 minutos de su presentación y luego vamos a tener un espacio de alrededor de 15 a 20 minutos de preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer acá a la organización por la invitación y agradecerles a ustedes la presencia aquí, sobre todo al grupo de amigos que, a pesar de que supieron que este taller cambiaba de disertante y sabiendo que iba a ser yo, vinieron igual. Así que vamos a darle comienzo a esto. Cuando nosotros charlamos normalmente con productores de la zona y les preguntamos por qué se da este fenómeno de maíz tardío últimamente, o maíces de segunda en algunos casos, los principales motivos por los cuales nos están diciendo que se da esa expansión del cultivo de maíz de segunda y tardío es la siguiente: variabilidad climática, variabilidad en precios, variabilidad en costos y en insumos, en costos sobre todo últimamente, también en fletes y en agroquímicos. Entonces todo eso conduce a que últimamente se estén priorizando planteos cada vez más defensivos. Para los que no están muy familiarizados con el fútbol, ese es Caruso Lombardi, el rey de las estrategias defensivas. Bueno, si bien hay un interés reciente en maíces tardíos y de segunda, no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionarles que en INTA Oliveros se viene trabajando desde hace mucho tiempo con esto. Para ejemplo está esto, en la campaña 93-94, en la zona de Pavón Arriba, la zona de Legumbrera de Santa Fe, se evaluaba la posibilidad de hacer maíz de segunda sobre legumbres. Y como verán abajo, en el eje, bueno, para los nostálgicos, yo ni siquiera había empezado la primaria, capaz en la secundaria en esto, pero hay híbridos que pueden reconocer. Y a su vez, como ven, todavía no estaba definido todavía el tema si no íbamos a siembra directa o labranza reducida, que ya por lo menos no era labranza convencional. Los rendimientos eran bastante buenos, aceptables, pero lo que limitaba la siembra de maíz tardío era lo siguiente: el porcentaje de plantas quebradas al momento de cosecha. Fíjense, en el mejor de los casos teníamos 30% de plantas quebradas, lo cual es un factor determinante, ¿no?, al momento de la cosecha. A medida que se avanzó con la evolución de los cultivos transgénicos, se fue explorando cada vez más con la posibilidad de maíces tardíos, aunque la adopción de la siembra de tardíos no siguió la evolución de la introducción de los genes, ¿no?, sino que fue un poquito más retrasada, y después vamos a ver por qué. En otro ensayo también que se hizo hace tiempo, se evaluaron 13 fechas de siembra para nuestra zona, para 2 híbridos, acá estamos viendo, y lo que se ve claramente son 2 nichos de siembra de maíz para el sur de Santa Fe y podría decirse para gran parte del área pampeana. Una fecha de siembra que en nuestro caso va desde comienzos de la primera década de septiembre hasta finales de octubre, y otro nicho que incluye el mes de septiembre, y acá no está, pero también la primera década de enero. Lo que sacamos de aquí es que el mes de noviembre sería casi prohibitivo para nosotros sembrar maíz. Otro ensayo que está más acorde al comienzo de la evolución de la superficie de maíz tardío fue este, que fue en una campaña que todos debemos tener en mente, extremadamente seca al comienzo, y que lo que vemos nosotros aquí es en las líneas, en los círculos enteros, tratamientos con riego, y en círculos más claritos, tratamientos de secano. Como ven, la fecha de primera no se pudo sembrar y se veía ya que había una buena estabilidad de rindes en fechas de siembra de tardío. Después también se ve que un poquito
cae el rendimiento para los 3 genotipos en la primera fecha de enero. ¿A qué se debe esa caída? Bueno, lo vamos a ir viendo. La fecha de siembra es muy importante porque nos determina qué ambiente va a explorar el cultivo y cómo se afecta el crecimiento y desarrollo. Entendemos por crecimiento la acumulación irreversible de biomasa y por desarrollo el cambio de etapas, cuando pasamos, por ejemplo, de vegetativo a reproductivo y dentro de cada uno las subetapas, ¿no? ¿Qué ambiente? Cuando decimos, nos va a decir la fecha de siembra, nos va a determinar la radiación, la temperatura, la probabilidad de precipitaciones y en algún grado también la disponibilidad de nutrientes. Entonces, si hacemos un esquema de lo que sería el rendimiento potencial, el rendimiento factible y el que nosotros alcanzamos, vamos a ver que siempre el que nosotros alcanzamos es una fracción del que podríamos haber tenido, ¿cierto? El grado en qué tan lejos estemos de ese rendimiento potencial nos va a decir qué tan bien nos estamos manejando como productores. Ahora, ¿cómo sabemos esa brecha de cuánto estamos? Por lo menos tenemos que saber el potencial. El nuestro lo sabemos porque es fácil, es un carrito. Bueno, aquí es donde entra la simulación como una herramienta válida para esto. La simulación a veces es útil. El rendimiento potencial se simuló para oliveros en un trabajo de tesis que todavía nos sacó Amalí Mancha, una compañía de trabajo que paso un aviso parroquial chiquito para los que la conocen, fue mamá hace unos días. Y lo que ella sacó fue lo siguiente, utilizando el modelo Hybrid Maize para la fecha de septiembre y octubre, y podemos incluir casi noviembre, estaríamos alrededor de un rendimiento promedio potencial simulado de 200 quintales y que se va cayendo progresivamente hasta alcanzar los 170 quintales en la fecha de diciembre. ¿A qué se debe esa caída? Bueno, a la oferta de radiación principalmente. Nosotros, a medida que acá tenemos con cierto grado de exactitud, tampoco una exactitud bárbara, las distintas etapas de un cultivo de maíz, que sería el periodo vegetativo, el periodo crítico y el llenado de granos, y cómo se va colocando a medida que nosotros vamos atrasando la fecha de siembra. Entonces vemos que fechas más tardías se encuentran con este tobogán de radiación que va descendiendo. Entonces, también vemos otra cosa, que es lo que justifica y lo que todos más o menos tenemos en mente. Lo importante del maíz tardío no es tanto su rendimiento potencial, sino su piso. Cuando Amalí simuló para la serie de 1971 hasta 2013, lo que vio fue lo siguiente, que el rendimiento potencial mínimo para las fechas de primera era mucho menor que para las siembras tardías. Pasamos a casi 5.000 kilos más para las fechas tardías. Cuando vemos qué pasa en la red que nosotros vamos llevando en INTA Oliveros, vemos que para las siembras vemos primera contra segunda, y cuando digo segunda es segunda, está metido todo. Hay algunos maíces tardíos, algunos maíces de segunda con distintos antecesores, o sea que hay mucho ruido ahí, pero sin embargo, cuando miramos en azul la variación entre el primer y último híbrido, vemos que siempre es más acotada en los maíces tardíos y de segunda. Entonces, algunos años salen con alguna diferencia importante los híbridos de primera, en algunos años andan igual, en algunos años, este año es solo un ensayo, están llegando todavía los datos, no pude llegar con la presentación, no va a haber tanta diferencia por los preliminares que tengo, va a estar más parecido a la 2011-2012, porque han pasado algunas cosas locas, tenemos por ejemplo que Venado Tuerto rindió menos de San Justo en algunos lados. Entonces va a estar tirando un poquito más hacia ser como 2011-2012. Para que, sin entrar en mucho detalle en la red, esta es la red que manejamos nosotros, son muchos sitios puestos en el centro-sur de Santa Fe y abarca desde San Justo hasta Venado Tuerto. Para más información sobre esto, se pueden contactar conmigo, con Gabriel Pireto, que también está manejando la red, y Alberto Malmantile. Bueno, vamos rapidito, no quiero ser muy denso con esto, quiero ir a otras cosas, así que vamos a tratar de hacer esto medio rápido, porque la mayoría de ustedes conocen, han estado en otros talleres también, que se ha tratado de esto. Este es el cultivo de maíz con la duración de sus etapas y sabemos que el periodo crítico se ubica 15 días antes, 15 días después centrados en floración, en R1, que el periodo de llenado de granos es
sumamente importante cada vez más para los híbridos modernos y también para definir la calidad. Lo podemos ver acá rápidamente, o sea, contra un tratamiento que no tendría estrés, vemos que el evento más sensible es la floración y también hay un segundo evento más sensible para el cuaje y llenado de granos. Y lo que veíamos en las etapas anteriores, en la filmina anterior, que era la duración, que había variación entre la duración de etapas, a medida que nosotros atrasamos la fecha de siembra, se va acortando la duración en días del ciclo del maíz, ¿no? Esto tiene un impacto, ¿no? Si nosotros vemos cómo va aumentando la temperatura a medida que vamos sembrando esas fechas de siembra, vemos que las siembras tardías exponen el cultivo a temperaturas medias cada vez más altas. Y esto obviamente, como ya dije, tiene impacto en la duración de las etapas. Si vemos desde el punto de vista de cómo nuestra fecha de siembra nos afecta el cultivo y dijimos que la radiación era muy importante, empezamos por eso, vamos a ver lo siguiente. Esta es la oferta de radiación para la serie climática nuestra y para la última campaña, que como verán en algunos puntos se situó por debajo del percentil 5% inferior. O sea, fue un año de muy baja radiación. Si vemos nuevamente, si vemos cómo los retrotraigo al anterior, ubicando los periodos críticos, entonces podríamos pensar que solo por que la fecha de diciembre, ¿por qué? A pesar de estar ubicada más tarde, a veces no tiene diferencias. Y una de las primeras razones que vemos es lo siguiente. Del acortamiento de las etapas, vemos que tiene un efecto casi beneficioso con las fechas de diciembre, porque nos permite hacer todo el periodo vegetativo en menor tiempo y coordinar la aparición del comienzo del periodo crítico en un momento en que todavía la radiación es alta. Entonces, lo que vemos es lo siguiente. Si nosotros miramos acá, tenemos la radiación incidente acumulada por el cultivo en función de la fecha de siembra y vemos que hay solo una disminución de un 7% durante el periodo vegetativo. Ya es un poquito más importante durante el periodo de llenado del periodo crítico, que es 17%, y un poco similar también, 10% menos durante el llenado de granos. Cuando nos vamos a fechas más tardías, hacia enero, vemos que las diferencias ya son más importantes y ahí vemos que ese tobogán de radiación ya tiene más influencia. 13, 27 y 16. Cuando vemos qué pasa con las temperaturas extremas, que es otro factor que también nos está afectando en nuestra zona siempre, podemos hablar de heladas, por ejemplo, que es un evento muy importante, y vemos que si nosotros para ese set de fechas de siembra lo estamos metiendo bien entre la primera fecha entre la fecha de primera helada y última helada, algunos eventos con alguna probabilidad en fechas bien tempranas de maíz y en las muy tardías, y eventos extremos que no nos podemos guiar pero que pueden suceder y que cuando suceden son bastante dolorosos. Lo que más importa es golpes de calor. En realidad, nosotros estamos en una zona en la que durante el verano podemos estar con temperaturas, no es poco común tener temperaturas por encima de 30 grados, y si nosotros vemos la probabilidad en porcentaje expresada acá de días mayores a 30 grados, vamos a ver, si ubicamos los periodos críticos, que explica un poco lo que veíamos en la evaluación de las diferentes fechas de siembra. En noviembre el periodo crítico entero cae en la porción con mayor probabilidad de días con temperaturas mayores a 30. En octubre estamos un poco a caballo entre el poco riesgo y ya entrando acá. Las de septiembre no tendrían problema, las de diciembre no tendrían problema, y las de enero ya casi hasta que también tienen algunos problemas de baja temperatura a veces. Esto afecta la viabilidad del polen. Si vemos este trabajo, nos dice que a partir de los 30 grados la viabilidad del polen decae bastante. Y también, si nos fijamos aquí, no es de las mejores figuras, pero para expresar la idea apoyándome en algo, les digo que esto es un control que no tiene un estrés, y estos dos son tratamientos que se calentó 35 grados por 4 y 8 días y muestra cómo
aumentó el porcentaje de aborto en ambos dos, ¿no? Bueno, o sea, los golpes de calor no son para nada buenos, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces vamos sumando. ¿Qué pasa cuando se interrumpe el crecimiento o se afecta, mejor dicho, qué pasa cuando un estrés afecta la tasa de crecimiento en el grano? Según el momento en que ocurra, si nosotros estamos apenas comienza, ¿no es cierto? Tenemos hasta R1 más 10 días, tenemos un 85% de humedad, después va avanzando el crecimiento de grano y van avanzando las etapas, hasta llegar casi a, cuando estamos aquí en R4, un 70% de humedad. Todavía nos resta un 50% del rendimiento a definir. Y ahora acá lo podemos expresar lo podemos ver un poquito más gráficamente con estas fotos. Estos son abortos de flores que ni siquiera cuajaron, abortos de óvulos que estaban fecundados pero que no prosiguieron, un aborto temprano de granos aquí, y lo que podemos establecer, si bien esto no es estricto, pero podemos pensar de que desde R1 a R4 todavía hay chances de aborto de granos. Una vez que el grano llega a R4 y en adelante, ya no hay aborto de granos en general, pero sí lo que se ve, y puede ser más o menos marcado, depende de la duración del estrés y de la magnitud del estrés, es la reducción del peso de granos. En cuanto a lluvias, el problema nuestro nunca fue la cantidad en general, sino siempre la distribución. Entonces lo que nos pasa a veces a nosotros es esto, o una sequía o inundaciones. Este año para maíces tardíos y de segunda, lo más común fue esto. Bueno, más o menos estos son datos totalmente discutibles, pero por lo menos nos dan un marco. El maíz sabemos que evapotranspira entre 450 y 60 milímetros durante su ciclo, tiene picos de consumos altos, sequías durante el periodo crítico, ya vimos, pueden ocasionar grandes reducciones del rendimiento, y sequías durante el periodo de llenado de granos, como decíamos hace un rato, si bien reducen el rendimiento, no solamente afectan el rendimiento por aborto de grano, sino que también pueden estimular una mayor removilización y aumentar el porcentaje de vuelco y quebrado. Esta campaña lo que vimos fue esto. Si bien fue similar a la media, la distribución hizo que arranquemos con nada de lluvias en agosto, muy poquitas lluvias en septiembre, y después se recuperó y se desbordó, digamos, o sea, lo que hizo que esta campaña fuera un poquito más a favor hacia los maíces tardíos que los de primera. ¿Qué probabilidades de lluvias tenemos? Esto lo voy a pasar porque venimos un poquito retrasados. Resumiendo, el rendimiento potencial de las siembras tardías es menor, pero el piso inferior de rendimiento es mayor y con menor variabilidad entre años y entre genotipos también agregaría yo. Las siembras tardías tienen menor riesgo climático en cuanto a precipitaciones y golpes de calor, y siembras demasiado tardías, ya muy entradas en enero, ubican el periodo crítico y de llenado con baja oferta de radiación y con mayor probabilidad de sufrir heladas. Rapidito, ¿qué tenemos en cuenta para elegir un híbrido de maíz para tardío? Rápidamente, obviamente nosotros cuando no tenemos limitaciones vamos a elegir por potencial de rendimiento. Y sin dejar de lado el potencial de rendimiento, cuando tenemos algún tipo de limitación, vamos a tratar de buscar genotipos que a su vez sean más estables. Y después entra a jugar todo un paquete que no es menor, que es la tolerancia a plagas, enfermedades, herbicidas en algunos casos. Estos dos ítems cobran altísima relevancia para maíces tardíos: susceptibilidad al vuelco, quebrado, green snap. También nos interesa el ciclo, la velocidad de secado y en alguna manera también el tipo de grano. Todo este paquete es mucho más importante en segunda, ¿no? O tardío. Y el precio. Pero bueno, muchos agarran y empiezan de acá y después vemos con qué nos vamos para arriba. Y hay algo que quiero discutir. Una de las cosas que más candentes siempre están en lo que es maíz de segunda es densidad. No vamos a dar muchos datos de densidad, después si quieren en las preguntas los charlamos, pero tengamos en cuenta algo.
a veces se transmite el mensaje de que, bueno, si bajamos densidades, con la prolificidad podemos llegar a compensar, y eso depende mucho del híbrido. Si nosotros vemos aquí, esto está graficado la materia seca de grano en función de la materia seca por planta, y vemos que hay híbridos que lo podemos entender para el caso de densidad. A medida que nosotros bajamos la densidad, las plantas cada vez van a ser más grandes, hasta un punto que empiezan a fijar granos en una segunda espiga. Estas, para este híbrido en particular, son plantas grandes y con tendencia a la prolificidad. Ahora, si nosotros en la misma medida bajamos la densidad para un híbrido como este, que tiene muy poca tendencia a la prolificidad, lo único que vamos a estar haciendo es perder rendimiento por ausencia de plantas, que en algunos casos se justifica porque el ambiente no nos da un marco para eso. Pero justamente tenemos que ajustar el ambiente con el híbrido. Bueno, esto de fuente destino, un trabajo de Vega, que muestra que a medida que nosotros cuajamos más granos, también aumenta la removilización en algunos híbridos, y esto da una susceptibilidad al quebrado y también al ingreso de enfermedades. Voy medio rápido, disculpen, pero... Entonces, volviendo al tema de prolificidad, en 1968 aquí, Eberhard y Russell proponían que quizá el mayor avance en mejoramiento iba a venir por espiga con híbridos de 2 espigas. Hoy en día se apunta más a híbridos con espiga, una única espiga y con algún grado de flexibilidad. Eso en cuanto a ese concepto de prolificidad, este productor acá nos muestra orgulloso sus 7 espigas. Si no las ven, se las marco ahí, que como verán está muy relacionado al espacio entre líneas y la baja densidad. ¿Y de qué depende la prolificidad? También se pregunta él, que al igual que el antiguo productor español, también se comió 7. Bueno, en realidad la materia... Perdón. No había pensado en eso. Bueno, me escoltás a la salida. Listo. Bueno, en realidad la materia seca final que veíamos por planta obedece a esto, que es la intercepción de la radiación por planta. Este es un trabajo de Andrade, muy conocido. Entonces, rapidito, como ya lo conocen la mayoría, hay un umbral mínimo para producir granos y un umbral mínimo a partir del cual un híbrido teóricamente empieza a fijar granos en una segunda espiga, ¿no? Ahí está nuevamente esto. Y lo que vemos es que es muy variable qué aporte hace esa segunda espiga al rendimiento. Estos son híbridos viejos, me tendría que volver a poner a hacerlo para híbridos más nuevos, pero lo que quisiera que vean es que en conjunto tenemos que el aporte de la segunda espiga puede ser interesante en algunos casos casi despreciable, y en algunos casos sí importa mucho cuánto puede hacer de rendimiento en esa segunda espiga. Si vamos a hacer estrategias de bajar la densidad y apuntar a la prolificidad, mínimamente tenemos que conocer el híbrido. El staging es una característica que nos interesa también en híbridos tardíos, porque ya que nos está bajando la radiación, por lo menos lo que nosotros tendríamos que tratar es sostener la capacidad fotosintética. A campo lo vemos así, un híbrido que finaliza madurez fisiológica sin staging y uno con staging. Sin embargo, y acá está lo que le decía, de ya que estamos acá cayéndonos, es interesante que durante el periodo de llenado de grano nosotros podamos sostener la tasa fotosintética. Sin embargo, no todo lo que es verde fotosintetiza. Esta mesa de pool es muy verde, pero no significa que esté fotosintetizando. Y para eso hay un trabajo muy lindo, que me olvidé de citar aparte, pero que se los puedo pasar, que nos muestra la tasa de asimilación, o sea, cuánto carbono va fijando y cómo es el patrón de senescencia. Este es un híbrido normal, este es un híbrido que retarda la entrada en senescencia y este es un híbrido que comienza al mismo momento, pero que la tasa es menor.
Y después están estos que quedan verdes porque tienen una sobreproducción de clorofila y es lo que se conoce como el staging cosmético. No hay una forma de verlo a campo y a ojo para decir este es y este no, pero tenemos que saber que existe esto también, ¿no? Bueno, vuelco, que es una de las causas de pérdida de plantas, y quebrado. Ahí está, si estaba al horno con la anterior, con esta estoy, con papas. Bueno, esto es vuelco y es quebrado. No, les comento, estaba preparada muy poquito después del Mundial, todavía no había decantado. Bueno, como vuelco entendemos la inclinación, obviamente sin la presencia de una quebradura, muchas veces por pobre anclaje. Y como quebrado tenemos múltiples sintomatologías que podemos ver. No es sintomatología porque no es una enfermedad, pero bueno, como lo vemos a campo. Puede ser que se tuerce hasta doblarse la caña, puede ser este quebrado, o un quebrado un poco más intenso y con mayor porcentaje. Estos son todas de esta campaña. Bueno, ¿cómo podemos evitar el vuelco o el quebrado? Con espigas más livianas, con menor removilización, con mejor anclaje de raíces, con mayor diámetro de caña, con baja altura de inserción de la espiga. Si vamos por espigas más livianas vamos mal, tenemos menos rendimiento. Con menor removilización, puede ser, pero nosotros necesitamos que cierta parte de la materia seca que generamos se removilice para llenar esos granos, así que la vamos a descartar por ahora. Mejor anclaje de raíces y mayor diámetro de caña se van a definir en gran parte a la siembra, con nuestra densidad de siembra y el espaciamiento entre surcos. Y una baja inserción de la espiga es muy importante, sobre todo para la práctica que se está haciendo, que es dejar el maíz durante todo el invierno. Entonces tendríamos que, sabiendo que va a estar expuesto a periodos con fuertes vientos y con tormentas, tendríamos que tratar de evitar el vuelco más que favorecer que se quede la planta, ¿no? Rapidito la última sobre secado de granos. El secado de grano va a depender tanto del ambiente como características de la planta y características del grano. Normalmente nosotros estamos cosechando en siembras tardías con bastante más humedad que en las tempranas y es altamente también dependiente del genotipo. Y bueno, eso también es discutible, después si quieren lo podemos discutir en las preguntas. Cuando las temperaturas de secado y la humedad relativa es favorable al secado, las diferencias entre genotipos se reducen muchísimo. El tema está cuando el ambiente del secado es con alta humedad y con bajas temperaturas. Y sobre todo con oscilaciones en precipitaciones y humedad. Hay híbridos que la oscilación de humedad no la copian y persiste la humedad que absorbieron al principio. Bueno, características de la espiga. Obviamente espigas un poco más decumbentes acumularían menos agua. Esto lo voy a decir todo en potencial porque falta muchísima evaluación para pararse acá y decir es así, ¿no? Pero en teoría, una espiga como la que ustedes ven a su derecha tendría mayor chance de que el agua escurra por afuera y esta tendría mayor chance de que ingrese agua y se acumule. A su vez, chalas abiertas y chalas cerradas, aunque esas chalas cerradas que ustedes ven aquí no obedece a que es un muy buen genotipo, sino seguramente una espiga chica que alcanzó a cerrarse bien. Y en cuanto a chalas, rapidito, número de chalas, largo de chalas, la senescencia de las chalas, lo apretadas o sueltas que estén esas chalas y el grosor de las chalas nos van a dar cómo se va a relacionar la humedad del medio con la humedad de la espiga y los granos post-secado. Y después tenemos características de granos. Acá en dos texturas casi medio extremas, o en realidad un poco intermedia, la del semidentado, tenemos un maíz flint que tiene todo alrededor, en la periferia, un endosperma córneo. Y este es un semidentado nuestro, típico grano nuestro, que tenemos a los laterales endosperma córneo y arriba el endosperma harinoso llega hasta la corona.
si nosotros ponemos un poco más de detalle en esto, vamos a ver que las células del endosperma córneo son poliédricas, muy compactas entre sí, muy en contacto con la matriz proteica y oponen una barrera bastante fuerte al escape de agua, mientras que estas son células redondas con mucho espacio entre sí, menos interacción con la matriz proteica y es más fácil la liberación de humedad, sobre todo porque también tienes más superficie de liberación de humedad por todos lados, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar de largo, pero ya más o menos le dije, a medida que las espigas esperan en el campo, aumenta la presencia de enfermedades y el brotado. Hay que empezar a sacar cuentas, los descuentos por calidad y los descuentos por humedad, eso lo vamos a tener que hacer. Sobre todo piensen que en lo que respecta a humedad, a enfermedades, también la mayor presencia de plagas y el mayor daño generalmente que hacen las plagas de espiga generan un ingreso bárbaro para los hongos, y los hongos además no solamente nos merman el rendimiento, sino que contaminan los granos. Por último, como decía Caloi, ¿qué puedo hacer ahora, maestro? Una autocrítica. Con respecto a este último tema, la alternativa de maíz tardío de segunda nos permite incluir una gramínea de alto porte de rastrojos en la rotación. Para que siga siendo factible, debemos disponer de híbridos con buena sanidad y con eventos que protejan al cultivo ante mayores presiones de plagas. La espera de la humedad comercial en planta, en pie, no solo aumenta las pérdidas de calidad, sino que también aumenta la cantidad de micotoxinas. Y esto es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que no solo estamos produciendo un commodity, sino que también estamos produciendo alimento. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Facundo, muy interesante. Disculpen que nos pasamos de los 20 minutos de la disertación, pero el tema da para mucho. Bueno, abrimos un espacio alrededor de 10 minutos de preguntas, ¿sí? Hola. Sí, la pregunta es la siguiente. Cuando mostraste el atraso de fecha de siembra, empezás a tener caída de radiación y por ende caídas de rinde. El componente más afectado debe ser, supongo, al final, en la última fecha, el peso de 1000 granos. Obviamente con varias cosas que definen el peso de grano, también va a depender la densidad que utilices y todo, ¿no? Pero a una misma densidad, en general tenemos menores pesos de grano en siembras tardías. La pregunta es si se podría llegar a caracterizar dos sets de híbridos y algunos que apuesten más a números serían más apropiados para las últimas siembras que la siembra más oportuna. Sería por plasticidad reproductiva. ¿Cómo lo pensás vos? Sí, igualmente también hay un componente de genotipo que es muy importante, ¿no es cierto? Es una estrategia, perdóname, a ver, decime la estrategia cómo era nuevamente. Me corrijo, me expreso otra vez. Sí, yo no te entendí. No, está bien. Supuestamente, la fecha más tardía le va a pegar mucho más fuerte el peso de 1000. Sí. Y bueno, o sea, en teoría solo por radiación, ¿no? Perfecto. Después también tenés todo lo que estuvimos hablando. No, vamos a medida, solamente oferta ambiental. Sí. Sabemos que hay variabilidad genética para el ajuste en el peso de 1000. Sí. Entonces, la pregunta es si se podría llegar a elegir o descartar para la última fecha determinados híbridos que jueguen mucho a peso de 1000. ¿Me explico? Sí, te entiendo ahora. Pero igualmente tienen mucho más peso las otras variables para seleccionar, las otras características para seleccionar el híbrido, que son, vas a perder probablemente si vos elegís solo por eso, sin contemplar sanidad, sin contemplar todo el otro paquete, suponiendo que son iguales, podrías pensarlo, decir, bueno, solo puesto a híbridos que fijen más número de granos y no me fijo tanto en el peso. Esa era la idea. Claro, tenés un ajuste menos. En la última fecha necesitas número o número. Número. Sí, podría ser. Lo podemos discutir igualmente. Sí. Yo soy de la zona de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde el maíz tardío ha tenido
importancia. Nosotros tenemos un periodo crítico en diciembre que es monstruoso para los maíces de primera, y se está volcando mucho el maíz tardío. Pero así todas las densidades que están aconsejando cada vez son más bajas. La pregunta es, ¿no al revés, no tendríamos mejores condiciones en maíz tardío que podemos levantar las densidades? Y si nos atrasamos en la fecha de siembra, si nuestra mayor limitante es la radiación, con mayor densidad en fechas de enero, ¿compensaríamos ese grano más chico con mayor densidad, pensando en que las otras variables se mantienen constantes? Bueno, vamos de a poquito. La primera era sobre por qué en vez de bajar densidad, aumentar densidad. Si tenemos un mejor ambiente, sí. Bueno, no. Igualmente número no te puedo dar, y menos para Concepción, que no es mi ambiente. De última te puedo dirigir a gente que conoce ahí. Pero en realidad lo que nosotros hacemos con el maíz tardío es escaparle, sobre todo en tu zona, al golpe de calor, que es lo determinante. Y el mensaje no es que la radiación es lo más limitante y todo, sino que la radiación es importante. No podemos negar la caída de oferta de radiación, pero todavía el margen de radiación que nosotros tenemos a estas latitudes nos permite tranquilamente establecer un número de granos que puede generar un rendimiento más que aceptable, igual o mayor en algunos casos a los de primera, ¿no? Entonces, y a medida que vos te vayas más hacia el Ecuador o al norte de nuestro país, cada vez esa curva se va achatando más y cada vez tenés más chances, siempre y cuando tengas agua, de sembrar escapando a los golpes de calor. Y en cuanto a la densidad, estoy convencido de que en algunos híbridos quizás no hay que bajar tanto la densidad, como decís vos. Esos híbridos que mirábamos nosotros, que no son prolíficos y que la ausencia de planta solamente te va a dar la producción de esa planta que no va a estar, no va a generar rendimiento en una segunda espiga. Esos no le tenés que bajar tanto o no le tenés que bajar nada. Ahora aumentar ya no sé, eso ya no estoy tan seguro. Bueno. ¿Qué tal? Quería saber si tenías alguna experiencia en distanciamiento entre hileras, más allá de 52 o 70, a 1 metro, surcos apareados, alguna de esas prácticas. 72, 70 sí, no hay diferencia. No. Depende del híbrido, pero se podría decir que lo que importa es la intercepción de la radiación. Independientemente de la distancia entre surco que vos elijas, lo que importa es el porcentaje de radiación que vos llegues a lograr. Mi pregunta se trata de la modelación. Me supongo que eso se hizo sin limitación de agua durante el periodo de 40 años, ¿no? Históricos. La simulación. ¿Qué pasa? 2 preguntas. Sí. ¿Esto incluye el efecto de golpe de calor? Y segunda pregunta, ¿qué pasaría si se corre el modelo con el agua normal que se espera? Bien, buenísima la pregunta. El efecto de golpe de calor no creo que esté... bueno, habría que hablar con la experta en esto, que es Amalí justamente, pero no creo que sea tan fácil de simular, por lo menos para este programa en estas condiciones. Nos daba muy bien con la fenología, nos daba muy bien con la intercepción y copiaba muy bien los rendimientos obtenidos, pero como se explora una parte en la cual no es tan fácil la modelización, sé que hay avances en eso. Podría ser que la incorporación de los golpes de calor haga aún así más robusto el modelo. Sin embargo, nosotros no tenemos golpes de calor acá tan graves como se puede tener en otras regiones más norte del país. Lo que tenemos son estreses puntuales, del cual generalmente a veces se recupera fácil y otras veces hay una merma de peso más que aborto de granos. Son raros los años como el 2008-2009 aquí. Sí, acá. Y cuando lo realizó en secano. Después eso no lo mostré acá, pero lo realizó en secano. Y el modelo anda bien, dentro de todo predice el rendimiento. ¿Cuánto bajó el
El potencial eso lo tengo, es alrededor de para un año bueno como el 2010-2009 dio un 25% de diferencia. Y para años un poquito más malos comparando, anda alrededor del 35-40%. Para todo el periodo, y en promedio debe andar ahí, entre 30% más o menos. Sí, acá. Yo te quería preguntar la diferencia que hay entre el rendimiento potencial y el alcanzado. ¿A qué factores le atribuí mayormente esa diferencia? Si es que podés valorarlo, digamos, de acuerdo a la incidencia de cada uno. No le podría poner porcentaje a cada uno, pero algo del mensaje de esta charla justamente era ese. No solo la radiación descendiendo es lo que a nosotros nos limita, nos hace descender el potencial de rendimiento, si no, no tendríamos esos rendimientos en maíces tardíos y de segunda. Lo que generalmente se atribuye es a esos eventos de estrés temporal que puede haber y más que nada a veces a la utilización de densidades no adecuadas. Por ahí somos demasiados conservadores en algunos ambientes y a veces cultivos que podrían haber capturado un poco más de radiación y haber tenido un rendimiento mejor, no alcanzan los rendimientos de primera o no superan los rendimientos de primera por un exceso de precaución, digamos. No sé si te contesté tu pregunta. Bueno, Facundo, la verdad que excelente. No queda más que agradecerte y aplaudirte, ¿eh? Muy linda la presentación. Muchas gracias.